Me duele hacer esta afirmación. Hace unos 40 años, cuando tenía 10, me duele hacer esa afirmación. ¿No es raro cuando empiezas a pensar en hace 40 años o cuando piensas, esto no tiene nada que ver con el sermón, pero cuando Marty McFly de Regreso al Futuro viajó al pasado, sería como si nosotros volviéramos a 1995. Estamos viejos. Ustedes no están viejos, yo estoy viejo. Mi esposa nunca envejece, nunca, jamás. Ella sigue teniendo 25 años, hermosa y maravillosa, pero cuando yo tenía 10 años, la tía de mi mamá vino a visitarnos. Ella vivía al otro lado de Dallas, lo cual no parece una gran cosa, pero era como una hora de viaje. Era una mujer muy dulce, muy dulce. Tengo que hacer todas estas aclaraciones porque mi mamá va a ver esto y va a criticar esta parte del mensaje. Pero una mujer muy religiosa. Muy religiosa. Entonces, ella vino a visitarnos con su esposo y mi papá, por alguna razón, decidió, vamos a Chili's, este restaurante. Ahora, para aquellos de ustedes que no crecieron en los 90s como yo, Chili's era mi lugar favorito. Me encantaba Chili's. Dame un poco de chips con salsa, un poco de queso. Hombre, Chili's de hoy no se compara con el chili de los 90. Era genial. Me gustaba tanto que en la universidad trabajé como mesero en Chili's. Me gustaba tanto que cuando Rachel estaba embarazada de Clara, todos los días anhelaba chips con salsa de Chili's. Me encantaba Chili's. Este mensaje no está patrocinado por Chili's, aunque debería estarlo. Entonces, mi papá decide llevar a mi querida, dulce y maravillosa tía y su esposo a Chili's. Ahora, les contaré cuán religiosa era mi tía. No había televisión en su casa. Así que cuando mamá decía, vamos a ver a la tía, no diré su nombre porque se enojaría si lo dijera, pero bueno, vamos a ir a ver a la tía y decíamos, ¡ay! ¿Qué voy a hacer? Durante una hora. Cuando ella se hizo mayor consiguió televisión, pero cada canal que veía tenía algún tema religioso. Ahora, cuando tienes 10, 11 o 12 años y realmente aprecio su postura sobre la santidad y la justicia y todo eso, pero cuando tienes 10, 11, 12 años, no te importa nada sobre la santidad, la justicia o la pureza de tu tía. Solo quieres el partido. Entonces, mi papá le lleva a Chili's. Y en esos días la música de Chili's era un poco alta, con algo de rock. Y había fotos por toda la pared. Ahora, el Chili's en Mesquite tenía fotos de Fair Park y Fair Park es donde se celebra la Feria Estatal de Texas. Y escuchen, sé que ustedes piensan que hacen ferias por aquí, pero no hacen ferias como en Texas, porque en Texas es un evento enorme, masivo, y la segunda semana de octubre es el momento sagrado de Dios donde la Universidad de Oklahoma generalmente vence a la Universidad de Texas, y eso es bueno. Entonces, en Fair Park hay diferentes estatuas y en el Chili's de Mesquite, Texas, tenían fotos de estas estatuas. Y estas estatuas, como la mayoría de estatuas, no estaban adecuadamente vestidas. Recuerdo entrar al Chili's y en este lado de la pared, literalmente probablemente a esta distancia, había una foto de 5x7 y en este lado de la habitación donde estábamos sentados, mi tía toma su pequeño posavasos, esa cosa tonta que se pega a tu taza y te hace enojar, esa cosa, lo toma y lo pone encima de la foto de 5x7 porque nunca debemos codiciar una estatua dorada de un arquero escasamente vestido de la Feria Estatal de Texas. Y como niño de 10 años, simplemente es incómodo, como un factor de incomodidad mayor, como el tipo de incomodidad que yo les doy a mis hijos hoy en día. Es realmente incómodo. Y no solo eso, el camarero llega a la mesa y dice, bienvenidos a Chili's. Esa es la rutina, yo solía hacerlo. Bienvenidos a Chili's, puedo traerles una servilleta.
Y mi tía mira al joven camarero y le dice, querido señor, esta música de rock and roll del diablo, música del diablo. Se imaginan que no comí la salsa ese día, no vaya a ser que el camarero haya escupido en ella. Y ella dijo, la música de rock and roll del diablo es demasiadamente alto, bájenla. Y los tres niños estábamos, ¿cómo? ¿Qué está pasando? Y durante toda la comida fue solo esta tensión de que no podías complacer a mi querida, amada, maravillosa tía guerrera de oración. Ella era la que oraba por nosotros los niños y oraba por nuestra familia. Era maravillosa, pero en ese momento absolutamente imposible de complacer. ¿Cuántos han estado cerca de alguien que es absolutamente imposible de complacer? No levantes la mano, Rachel. Lo sabía que en cuanto me lo preguntaba, ella diría, yo vivo así con alguien así, imposible de complacer. Y me está mirando a mí directamente. Soy algo imposible de complacer. Tenemos esta broma cuando nos registramos en VRBO, en un hotel, y Rachel trabaja muy duro buscando en Expedia, leyendo la reseña y encontrando todo. Y llegamos ahí y ella dice, ¿qué piensas? Y mi frase es típicamente, sí, no está mal. Y eso la hace muy, muy, muy enojada. Y déjenme decirles que, porque si yo lo reservé, voy a hablar sobre las virtudes de los pequeños jabones en el baño y lo maravillosos que huelen. Pero cuando ella me oye decir, no está mal, soy una persona imposible de complacer. Todos coinciden correctamente en que mi esposa es la más espiritual de nuestra familia y yo no. Exacto. Soy difícil de complacer. Cuando llegamos a Hebreos capítulo 11 y hemos estado en una serie sobre Hebreos durante varias semanas, llegamos a este momento en Hebreos capítulo 11 donde el autor empieza a hablar sobre la fe. Ahora bien, lo interesante es que en su conversación sobre la fe y en mi experiencia, yo crecí escuchando sermones durante años, escuchando a gente hablar sobre la fe. Siempre analizaban este pasaje de forma algo aislada, intentando desconectarlo al resto del libro de Hebreos. Pero para entender realmente Hebreos capítulo 11, necesitas comprender qué está pasando en este capítulo sobre la fe. El autor de Hebreos capítulo 11 hace esta declaración. Y es una declaración bastante fuerte. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios sin fe. Ahora bien, muchos de nosotros vemos a Dios de esta manera. Tenemos esta tendencia, este deseo de querer agradarle. Está como grabado en nuestro interior y queremos agradar a Dios. Y por eso tratamos distintas cosas con tal de agradar a Dios. Ahora mismo en todo el mundo hay personas tratando de agradar a Dios. En alguna parte del Medio Oriente hay alguien que está hincado en oración. Ahora mismo hay un hindú haciendo ofrendas a su Dios. Ahora mismo hay un empresario sentado en una iglesia simplemente tratando de marcar una casilla y escribir un cheque y pensando, ¿será esto la forma que agrada a Dios? Y creo que la mayoría del tiempo lo entendemos mal. La mayoría del tiempo pensamos que agradar a Dios es hacer muchas cosas correctamente. Pensamos que mientras yo rece 3 Ave Marías, mientras yo asista el domingo después de Pascua, miren, todos fueron en Pascua, pero yo vine el domingo después de Pascua. ¿Verdad? Tratamos de marcar todas las casillas y no nos damos cuenta de que la fe es un elemento esencial para agradar a Dios. Es absolutamente esencial. Pero luego nos enfrentamos a otro problema y es este. Lo van a ver en sus notas. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Ahora, yo crecí en Dallas. Ejercí ministerio en Dallas, en Texas, Alabama y Carolina del Norte, en esa zona del cinturón bíblico del sur, y puedo decirles, habiendo estado rodeado de mucha gente, que muchos entienden mal lo que es la fe.
Déjenme desglosarlo un poco. Vean estos pasajes. Hebreos 11.1 y Hebreos 11.6. Eso es lo que dice. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y luego tenemos Hebreos 11.6, que es el famoso, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador a los que le buscan. Muchas personas entienden mal la fe, y creo que la razón es porque no comprenden el contexto en el que se escribió este pasaje. Así que quiero que retrocedamos a Hebreos capítulo 10, vamos al versículo 32 para ver el contexto. Déjenme establecer contexto por un momento. Recuerden, el autor está escribiendo a creyentes judíos. Y la razón por la que les escribe es porque ellos están comenzando a flaquear en su fe en Jesús como el Mesías. Y muchos de ellos quieren volver al judaísmo tradicional, porque al menos lo conocen. Saben lo que el judaísmo requiere, conocen los rituales, conocen los sacrificios, y eso les resulta cómodo. Y sin entender ese contexto, puede ser difícil captar hacia dónde se dirige el autor. Entonces tenemos a este grupo de creyentes judíos que están comenzando a abandonar la fe. Por eso el autor de Hebreos comienza a hablar del tabernáculo, el templo, la ley y de Jesús como el sumo sacerdote. Y en todas esas referencias que apuntan al Antiguo Testamento, pero que en realidad están señalando directamente hacia Jesús. Él está diciendo no abandonen su fe en Jesús. Así que en el capítulo 10 termina este hermoso discurso sobre el sacerdocio de Jesús y luego dice estas palabras: pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos de espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadeciste, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenías con vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No pierdas pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengas la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Así que el contexto de este gran pasaje sobre la fe en Hebreos capítulo 11 está fundamentado en la aflicción, el sufrimiento, la persecución y la perseverancia. Así que escuchen bien. Hay una enseñanza moderna que ha surgido dentro de la iglesia que básicamente dice que si simplemente crees algo, entonces va a suceder. Y toman pasajes como Hebreos capítulo 11 y dicen: todo lo que tienes que hacer es creer. Y esto se convierte en un punto doloroso para muchas personas, al grado de que ni siquiera pueden decir algo negativo en su vida. ¿Verdad? Un día trabajaba en una iglesia y no me sentía bien. Me topo con alguien y me dice: ¿cómo estás, pastor? Y le digo: estoy enfermo, no me siento bien. Y me reprendió: no diga eso. Ok. Sigo enfermo. Con mocos por todas partes, ¿verdad? No me sentía nada bien. Y sin embargo, muchas personas tratan la fe de esa manera. Quieren que la fe sea un pensamiento mágico. Pero eso no es lo que el autor de Hebreos está diciendo. Ahora bien, eso no significa que no creamos en la sanidad. No significa que no creamos en la resurrección de los muertos. No significa que no creamos que Dios es nuestro proveedor. Él es todo eso. Pero eso viene después. El autor de Hebreos está diciendo: escuchen, ustedes tienen aflicción, tienen que soportar esa aflicción, tienen sufrimiento, no abandonen su fe solo porque le están pasando cosas malas. Y luego abre capítulos 11 y da ejemplos. Aquí está Noé.
Aquí está David, aquí está Abraham, aquí está Gedeón. Miren todo lo que hicieron, todo lo que atravesaron, algunos sufrimientos, persecuciones, pruebas, sin llegar a ver completamente lo que Dios les había prometido. Y aún así, ellos creyeron. Entonces, aquí está el punto. Si estudias la cultura judía, incluso la cultura pagana, tenía una visión parecida. El típico creyente judío, quizá incluso el pagano, pensaban igual que tú y yo, porque ellos tenían esta idea. Si todo le va bien a alguien, es porque está bendecido y debe ser el más fiel de todos. Así que en medio de todo el espectáculo religioso del templo, los líderes religiosos eran los supremos. Llevaban sus vestiduras, sus sombreros, todos esos adornos y desfilaban por la ciudad mostrando su supuesta justicia. Y el pueblo judío decía, supongo que ellos tienen más fe que yo, porque mira cómo viven. Tienen casas grandes, comida en la mesa, todo les sale bien. Supongo que yo estoy lejos de Dios porque estoy sufriendo. Y eso no es verdad. Escucha bien. Voy a ponerme pastoral por un momento. Eso es una mentira salida del mismo infierno. Porque la Biblia en realidad enseña que vamos a sufrir, que debemos soportar el sufrimiento, que vamos a tener momentos en los que estaremos enfermos. Yo me lesiono más durmiendo que en cualquier otro momento, cuanto más envejezco. A veces pienso que tal vez mi esposa me golpea mientras duermo porque me despierta dolorido. Soy el tipo de persona que si levanto una carretilla, ya estoy en esa edad, si la levanto mal, ¡ay no! Se me va la espalda. Todos vamos a enfrentar la realidad de que nuestro cuerpo se está deteriorando. Todos nosotros. Así que quiero que entiendas que la fe no es un pensamiento mágico ni una fuerza mística. La fe siempre está enfocada en un objeto. En realidad, podríamos decirlo así, no tenemos fe en la fe. Tenemos fe en una persona. A W. Tozer le dijo de esta manera, la fe es la mirada del alma hacia un Dios que salva. Así que piensa en esto. La fe es mirar hacia algo. Y para el creyente, esa mirada está conscientemente enfocada en Dios. Y para el no creyente, está enfocada en otras cosas. Todos nosotros tenemos fe. ¿Tenemos fe en Dios? ¿O tenemos fe en nosotros mismos? Así que el autor de Hebreos, cuando empieza a hablar de los héroes de la fe, nos está diciendo en su debilidad humana, ellos tenían una fe enfocada en algo más grande, mejor y más eterno que ellos mismos. Escúchame bien, su fe no estaba puesta en la prosperidad ni en el sueño americano. Su fe estaba puesta en la promesa de que Dios los redimiría. Miren Hebreos 11:13. Esto es lo que dice. Todos estos murieron sin haber recibido lo prometido. Los predicadores de hoy en día de prosperidad no les gusta predicar sobre este mensaje, de este verso, porque todos ellos tuvieron fe y aún así murieron. Conforme a la fe murieron, todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Así que no tenían fe en la fe, tenían fe en lo que Dios estaba haciendo. Así que aquí tienes tu definición de fe. Ahí vamos. ¿Qué es la fe? La fe en Dios es mirarlo a Él, creyendo que tu futuro está seguro en Él. ¿Lo veas o no? Entonces, cuando estás enfermo, y quizá enfermo de muerte, y estás orando por sanidad, y nosotros también estamos orando por tu sanidad, creyendo que Dios tiene el poder para hacerlo, aunque no lo veamos, seguimos mirando hacia Él. Esa es la definición de fe. Entonces, ¿cómo luce una fe que agrada a Dios? Si la
idea del autor de Hebreos es que debemos tener una fe que agrade a Dios. ¿Cómo se ve una fe que agrada a Dios? Bueno, Tozer dice esto: la fe no es en sí un acto meritorio. El mérito está en aquel hacia quien va dirigida. Entonces, ¿cómo se tiene una fe que agrada a Dios? Lo primero es, tienes que creer que Él es. Tienes que creer que Él es. Si miras Hebreos 11:6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que hay. Eso suena bastante básico, ¿verdad? Como tengo que creer que Él existe. Bueno, sí, eso es parte de lo que el autor está diciendo. Pero en realidad está diciendo mucho más. Está diciendo, debemos creer que Él es el yo soy. Allá en el Antiguo Testamento, cuando Moisés se acercó a la zarza ardiente, ¿recuerdan esa historia? Una zarza ardiendo en medio del desierto, sin razón para que esté ardiendo. Moisés se acerca y Dios le da instrucciones. Ve y libera a mi pueblo de Egipto. Y Moisés dice, ¿quién eres tú? ¿A quién le voy a decir que me envía? Estoy a punto de entrar a la boca del león, estoy a punto de enfrentar la muerte misma. ¿A quién digo que me envió? Y la zarza responde, yo soy. ¿Alguna vez has pensado en esa frase? El yo soy es la respuesta a todo, ¿cierto? Dios, ¿quién va a proveer? Yo. ¿Quién va a liberar a tu pueblo? Yo soy. ¿Quién nos va a sostener? Yo soy. ¿Quién va a sanar? Yo. Así que cuando Dios da este nombre tan maravilloso, está diciendo, yo voy a cumplirlo todo, desde el principio hasta el fin. Todo lo que prometo lo cumpliré. ¿Por qué? Porque yo soy. Y lo interesante es que Jesús, en el Evangelio de Juan, se apropia de esa declaración. Hay siete afirmaciones. Yo soy el pan de vida. Yo soy la resurrección y la vida. Jesús une esas afirmaciones para que la gente entienda que Él verdaderamente es el yo soy. Él es el yo soy, lo que significa que es eterno. Mira estos pasajes aquí. Esa es la idea del yo soy. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes de que nazcan los montes y formes la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo. Tú eres Dios. Desde el siglo hasta el siglo, desde la eternidad y hasta la eternidad. Eso significa que Dios no está limitado por el tiempo. Siempre ha existido, siempre existirá. Él es el yo soy, porque nadie lo creó a Él. Él es el creador y sustentador de la vida. Apocalipsis dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso. Él es eterno. Así que creemos que Él es el yo soy. El yo soy es decir que es eterno. También creemos que Él es el creador todopoderoso. El creador todopoderoso. ¿Por qué es eso algo tan importante en la Biblia? ¿Por qué creemos que Dios es el creador todopoderoso? ¿Por qué nos aferramos a esa verdad? Porque si Él fuera creado, no tendría la última palabra. ¿Ven eso? No sé cuál es tu trasfondo de fe, pero el mormonismo enseña que Dios es un ser creado. Eso es lo que hace del mormonismo una herejía. Porque si fue creado, entonces hay alguien mayor que Él. Pero Él no fue creado. Él es el creador. Él es el sustentador. Mira lo que dice el Salmo 33. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos. Por el aliento de su boca, Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Tema Jehová toda la tierra. Teman delante de Él todos los habitantes del mundo. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió.
Así que creemos que Él es eterno, lo que significa que no está limitado por el tiempo, porque eso nos da una perspectiva de que Él realmente tiene el control de todo. Y creemos que Él es el creador. ¿Y por qué creemos que Él es el creador? Porque si Él lo creó, entonces puede hacer algo al respecto. Si Él lo creó, entonces su plan de salvación es verdadero y seguro. Si Él lo creó, entonces puede destruirlo. Si Él lo creó, entonces puede sostenerlo. Él es Dios Todopoderoso, el sustentador y creador de todo el universo. Escucha, yo no suelo hablar de política, pero lo haré por un momento. ¿Listos? Algunos de ustedes están a punto de sacar su gorra roja. No me voy a poner tan político. A veces nos preocupamos, como seres humanos, de que tenemos la capacidad de destruir la Tierra. Nos preocupa el calentamiento global. Nos preocupan todas estas cosas, pero escucha, si Dios es el creador y sustentador, y Él es soberano, entonces, ¿qué se nos dijo en el jardín? Que cuidáramos el jardín. Así que debemos ser buenos administradores, pero no podemos agotar todos los recursos de Dios y destruir la tierra. ¿Por qué? Porque no somos los creadores. Él lo es. Y Dios tiene un calendario específico. ¿Tiene sentido eso? Algunos de ustedes me perdieron por un segundo, ¿verdad? El punto es este. Si Dios es el creador, si Él es el sustentador, si Él es eterno, entonces tiene un marco de tiempo establecido y nada puede alterarlo. Ni la guerra nuclear. Si no es tiempo para eso, no sucederá. Ni el calentamiento global, ni el aumento del nivel del mar. En los años 90 era la capa de ozono, así que todas las mujeres guarden nomás su Aquanet. Algunos de ustedes, lo sé, todavía tienen reservas ilegales de Aquanet en los 90s. ¡Shh! Yo no creo en la capa de ozono, yo creo que Dios Todopoderoso. No aplaudan esa ridiculez. Eso es una locura. La cosa más tonta que creo haber dicho en un sermón. ¿Están de acuerdo? Sí, quizá. Pero aquí va lo último y con esto termino. Entonces, creemos que Él es el yo soy, el eterno, creemos que Él es el creador. Pero aquí es donde muchos de ustedes se estancan. Tienes que creer que Él es bueno. Escuchen, algunos de ustedes están tan atrapados en su pecado. Sienten vergüenza. Una vergüenza inmensa cuando cruzan esa puerta. Están cargados por ellos, porque piensan que no hay manera posible de que Dios pueda amarles. Pero la Biblia nos enseña que Dios es bueno. En lo más profundo de tu enfermedad, mientras estás acostado en tu lecho de muerte, Dios es bueno. Cuando no sabes cómo vas a proveer por tu familia, Dios es bueno. Él es un Dios bueno. Y escuchen, no lo enseñamos lo suficiente, no hablamos lo suficiente de eso. Tendemos a alejarnos de esa verdad. Pero te digo que si Dios es el eterno y Él es el creador, entonces también es el bueno. El que te proveerá y te sustentará. Ese es el tipo de fe que mueve montañas. Mira este versículo. Miremos lo que dice Hebreos. Regresemos a Hebreos 11:6. Y que es galardonador de los que le buscan. ¿Esa es la imagen de un Dios sentado en una nube con un rayo en la mano, listo para fulminarte? No. Es la imagen de un Dios con la puerta abierta, diciendo: si tan solo vienes a mí, te mostraré mi bondad.
Mira esto, Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo. Pudiera ser que alguno os hará morir por el bueno, pero Dios en su gran amor entregó a Cristo mientras aún éramos pecadores. Cristo murió por ti. Así que tu pecado ya fue pagado. Lo que hiciste anoche ya fue pagado. Todo lo que tienes que hacer es creerlo y entrar en ello, porque Él es un Dios bueno. Déjame mostrarte un par de pasajes más. Salmo 103, esto nos habla de la bondad de Dios. Salmo 103 dice: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos del oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Escucha, eso es hermoso. La última parte, en particular, me conmueve profundamente. Mis hijos cometen errores, muchos errores, igual que los tuyos. Mis hijos no son diferentes a los tuyos, ¿verdad? Nuestros hijos se equivocan bastante. Y hay momentos en los que en mi carne quisiera arrancarles la cabeza, como diciendo: ¿en qué estabas pensando? ¿Por qué harías eso? ¿Por qué dirías algo así? Recuerdo cuando Eli tenía 2 o 3 años. Estaba en la preescolar de la primera iglesia donde fui pastor principal. Y la directora se le acercó y le dijo: necesito que recojas tus juguetes. Y ella le miró y le dijo: puedo hacer que te despidan. Hay algo dentro de mi estado pecaminoso que se siente un poco orgulloso de eso. Solo digo, esa niña, esa es la Eli tejana. Pero vaya, se metió en un gran problema por eso. Pero se me derrite el corazón cuando, siendo una niña de 2 o 3 años, o ahora con 15, y un día con 25 o 30, me dice: papá, lo siento. Y yo digo: toma mi billetera, toma mis llaves, llévate todo lo que tengo. Esa es la imagen de Dios cuando trata con el pecado. Algunos de ustedes entraron hoy por esa puerta cargados por su pecado, preguntándose si Dios podría alguna vez perdonarlos. Pastor, si supiera el circo que tengo en mi cabeza, entendería que Dios nunca podría perdonarme. Pastor, si supiera cómo está mi matrimonio, Dios no podría perdonarme. Pastor, si supiera de dónde vengo, dónde he estado, Dios nunca podría perdonarme. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Tengo buenas noticias para ti. Si estás en este lugar y aún respiras,
y comiences a decir, me siento tan mal por mi pecado, entonces Dios corre hacia ti como un padre y te abraza y te dice, derramaré mi amor sobre ti. No te preocupes porque ya lo he resuelto. Esa es la fe que mueve montañas. Padre, gracias por tu palabra hoy. Gracias porque nos muestras gracia, compasión y misericordia. Gracias, Dios, porque extiendes tu mano. Y Dios, ayúdanos a entender hoy que la fe no se trata de obtener cosas. La fe es creer en ti para rescatarnos en nuestro estado. Y tú nos has mostrado una y otra vez cómo lo haces. Así que, Padre, oro para que tu presencia inunde este lugar, que tu espíritu se mueva en esta sala ahora mismo y que derrames tu amor lleno de gracia sobre nosotros. Con los ojos cerrados, las cabezas inclinadas, sin mirar alrededor. Tal vez entraste aquí por primera vez, tal vez es tu vez número 5000. Pero necesitas que Jesús te perdone tus pecados. Te sientes tan avergonzado, tan roto, tan condenado y quieres ser libre de eso. Si ese eres tú hoy, puedes indicarlo levantando tu mano rapidito. Sí. Sí, un par en el balcón. La Biblia dice esto. Puedes bajar la mano. Juan dice esto en una carta. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa palabra fiel significa que lo hace una y otra vez. Y justo significa que nunca volverá atrás en su promesa. Eso es lo que ha prometido y eso es lo que hará. Así que hacemos esto al final de cada servicio. Les pido a todos que confiesen juntos, en oración. Si levantaste tu mano y todos en esta sala repiten esta oración conmigo. Querido Jesús, soy pecador. Necesito que me perdones. Creo que moriste y resucitaste. Y vengo a ti pidiéndote que te encargues de mi pecado. ¿Lo harías por mí hoy? En tu nombre. Amén y amén. Si oraste esta oración y la dijiste de corazón y quieres comenzar a caminar en tu fe cristiana, en unos momentos nuestros ancianos y equipo de oración pasarán al frente y estarán orando por cualquier motivo, finanzas, matrimonio, sanidad. Pero si oraste esa oración y quieres conectarte con alguien que te ayude en tu camino de fe, queremos que te acerques. Quiero que seas ricamente bendecido. Quiero que seas altamente favorecido. Quiero que tengas todo tipo de bendiciones maravillosas en tu vida. Pero si sales de esta sala sin tener el elemento básico de la fe, sin creer que Él es todo, entonces lo has perdido. Lo has perdido. Padre, oro para que bendigas a tu pueblo. Transfórmalos en tu poderoso nombre. Amén.